de curso de estudiantes, del nivel en el que están nuestros estudiantes, de las exigencias de nuestra asignatura. Una asignatura de laboratorio es muy distinta a una asignatura teórica, por ejemplo, y que requiere a lo mejor una mayor preparación de material en los laboratorios, o una muy teórica también requiere de mucha lectura previa, ya de preparar realmente la bibliografía que se va a trabajar en clase. Es decir, todas las características de nuestros cursos, de nuestros estudiantes, si tengo cursos MIG 90, es decir, sobre 90 estudiantes, si tengo cursos más pequeños, de último año, de primer año, es decir, todas aquellas características que puedan diferenciar y puedan en el fondo formar a mi grupo, van a ayudarnos a responder también esto, ¿ya? ¿Cómo organizo mi tiempo? Esa es una parte. La otra parte tiene que ver con nuestras habilidades o características personales y aquellas herramientas que tenemos que ir incorporando para ir, ¿cierto?, asumiendo estas características de mi curso y organizar finalmente mi tiempo y decir, bueno, este es mi objetivo como docente, esto es lo que yo priorizo y en esto quiero poner mis energías para que lo demás funcione, ¿bien? La primera sesión, el primer taller que hicimos la semana pasada, era un taller que tenía relación con el autocuidado, ¿ya? Es decir, hacer un poco de conciencia de que la gestión del tiempo no se da sola, de que no podemos decir, de ahora en adelante yo organizo mi tiempo, si no hay un proceso de autocuidado docente, es decir, identificar aquellos elementos estresores, ¿ya? Aquellos elementos que me preocupan y aquellos elementos que me causan ansiedad, para efectivamente poder introducir un método. Ya, si yo no identifico aquellos elementos que son y que me están causando problemas, no puedo incorporar estrategias de afrontamiento, ¿ya? Por lo tanto, realizamos dos métodos, ya el método Eisenhower, que es un método mucho más rápido de aplicar, que hoy día lo vamos a revisar más en detalle, porque sirve para la gestión justamente del tiempo, como para dar prioridad y establecer objetivos. Y el otro método es GTD, que lo vamos a revisar en el otro taller, en el siguiente, en la siguiente semana, más en detalle. Nos dimos cuenta que es un método que podemos aplicar en nuestra planificación de curso, es decir, un método que es más bien a largo plazo, ¿ya? Entonces ahí yo les entregué dos herramientas que en estos siguientes talleres los vamos a ir viendo en detalle, ya vamos a ir trabajando porque esa es la idea, ¿bien? Entonces, los resultados de aprendizaje de hoy día, ya de esta sesión, en primer lugar, es que ustedes descubran los elementos más importantes en una estrategia global de gestión del tiempo. ¿Ya qué elementos yo debo considerar cuando quiero establecer una estrategia para gestionar mi tiempo? Luego, clasificar las actividades diarias de acuerdo a los grados de urgencia e importancia. Y ahí está centrado en el método Eisenhower, lo importante y lo urgente. Luego, identificar metas profesionales que sean realistas, pero las vamos a dividir en tres grupos: largo plazo, mediano y corto plazo, es decir, mi objetivo como docente, ¿ya? Y luego vamos a ordenar, ¿cierto? Alinear estas metas y actividades para definir cuáles son mis prioridades como docente y cómo utilizo el tiempo en esas prioridades, ¿ya? En ese va a ir el orden, en esos 4 resultados de aprendizaje, ¿bien? Entonces, lo primero como reflexión general es que yo quiero que tengan súper en cuenta y súper claro que la gestión del tiempo no es sobre el tiempo, ¿ya? Porque yo no puedo ponerle más horas al día, ni más minutos a las horas, ¿ya? No puedo, por lo tanto no es un problema de tiempo, es un problema de comportamiento, ¿ya? Es decir, es un problema de lo que yo hago con ese tiempo, ¿ya? Que no puede cambiar, por lo tanto es una variable en el fondo que está ahí, ¿ya? Y no va a cambiar. Por lo tanto, la gestión del tiempo, esa es la primera cosa que hay que tener súper claro, es un tema de comportamiento. ¿Cómo, qué hago yo? ¿Ya? Y tiene una correspondencia, ¿cierto?, el comportamiento con las prioridades. Hay personas, no sé si les pasa a ustedes o no, no les voy a preguntar para no ser tan invasiva, pero que de repente es muy buena para sacar lo que no es tan importante o que no es una prioridad y lo saca rápido. Sin embargo, lo que tiene mayor importancia pareciera que lo va dejando un poco más en el tiempo, lo dilata más en el tiempo, ¿ya? Y eso también es un mecanismo de defensa, es decir, me autoengaño porque en el fondo digo, estoy sacando muchas cosas rápido,
pero no son cosas importantes ni prioritarias, ¿ya? Y lo realmente importante lo estoy dilatando, porque sé que requiere más esfuerzo en mí, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un mecanismo de defensa, nuestro inconsciente dice, hagamos como que estamos haciendo mucho, ¿ya? Entonces saquemos estas cosas rápidas, pero lo realmente importante, no nos sentamos, no nos detenemos, ¿ya? Por lo tanto, hay que entender que la gestión del tiempo tiene que ver justamente con el tema de hoy, mi objetivo como docente. ¿Cuál es mi objetivo? ¿A qué le voy a dar prioridad? ¿Ya? Y en base a eso, ver si realmente le estoy entregando calidad en ese tiempo. Tiene que ver con la toma de decisiones, ¿ya? Y tiene que ver también con un proceso, es decir, toma tiempo dominar la gestión del tiempo, ¿ya? No pensemos que es lo que hablábamos la semana pasada, que ganas de decirle a ustedes, mire, haga esto y mañana a usted ya le va a sobrar el tiempo, ¿ya? No es así, es como un entrenamiento, pero eso es lo bueno, que lo podemos conseguir, podemos ir adquiriendo esas herramientas, ¿bien? Ahí está. Lo primero que vamos a hacer es, los voy a invitar a que completemos un cuestionario de administración del tiempo. Yo lo voy a subir en el chat y espero que así funcione. Puedo copiar un archivo en el chat porque yo no manejo mucho Zoom, ¿cierto? Ya. Entonces lo voy a buscar en este minuto y lo voy a copiar. Acá está. Ustedes me dicen si se ve o si tengo que apretar algo más para que ustedes lo puedan ver. Si llegó en el chat un cuestionario, administración del tiempo. ¿Pero es un archivo o es un Es un link? archivo. Es un Ah, Un archivo archivo. en sí, PDF. Un sí, archivo sí, en sí. PDF. ¿Sí? ¿Les llegó? ¿Sí? Sí, sí, llegó acá. Perfecto, muchísimas gracias. Como es un ejercicio individual, los voy a invitar ya a que abran el archivo, cada uno de ustedes lo abre en su computador. Avísenme si lo pueden abrir sin inconveniente. ¿Sí? ¿Sí? Y me dice Perfecto. que no tengo permiso para guardarlo. Ah, No se puede llenar, eso sí. no. Lo más probable es que no lo puedan completar porque no se puede modificar el PDF. Pero lo pueden anotar en una hojita en Word, por ejemplo, porque es Sí, muy fácil. perfecto, sí. Es muy fácil su llenado, ¿ya? En el fondo tienen Ya. que, ahí están las instrucciones, van leyendo los indicadores que pregunta, ¿ya? Y tienen que anotar 4 puntos por cada frecuentemente que haya marcado, 2 puntos por cada a veces y 0 punto por cada rara vez. Eso es súper fácil, o sea, entre más frecuente, más alto es el puntaje. Si usted ese indicador, el primer indicador, considera que lo hace frecuentemente o que le pasa frecuentemente, anota 4 al ladito, 4 puntos. Si es a veces, 2 puntos, y si es rara vez, 0. Vamos a dar unos minutitos y ustedes me van indicando cuando lo tengan resuelto. Si hay algún indicador que no lo comprendan o necesiten mayor explicación, ustedes me comentan.
¿Vamos bien hasta ahora? ¿Todos bien? Sí. Sí, a punto de terminar. Súper, gracias. Para los que ya van terminando, luego cuentan, obviamente, sacan el total ya del puntaje obtenido. Tuve 48. Tengo dificultades. Y yo pensaba que lo hacía bien. Alguien por ahí, 62 a duras penas, dice. Bueno, ese es el problema de estos talleres, nos hacen ver la realidad. Bueno, sí, por eso que es un cuestionario que es simple, pero que es bien decidor, porque en el fondo realmente te muestra, de acuerdo a situaciones en el fondo súper cotidianas, nada rebuscado, si efectivamente estás haciendo una buena administración o gestión del tiempo. Freddy, ¿algo ibas a mencionar? No, dije solo plop, porque pensaba que iba a obtener menor puntaje y me he sorprendido porque estoy en el grupo de que administro bien mi tiempo a veces. Por lo tanto, debo aplicar mejor mis estrategias de ahorro que utilizo. Debo superarme. Exactamente. A mí me pasa lo mismo que Freddy. Pensé que me iba a ir muy bajo y saqué 65 también. ¿Verdad? Me sorprendí. Bueno, que ahí hay un tema que es súper importante que comentan ustedes, que en el fondo es como, mira, no me fue tan mal, pero igual me falta tiempo, igual necesito más tiempo. Y a lo mejor no tiene que ver con la administración del tiempo, tiene que ver con la carga de trabajo, que es otro tema. Sí. ¿Ya? Que es otro tema que hay que tratar en algún minuto de conjugar ambos, ¿ya? Porque hay personas que pueden tener un cuarto de la carga de trabajo que tienen ustedes y vuelvan a sacar bajo puntaje, ¿ya? Y ahí sí estamos hablando de un tema de gestión o administración del tiempo. Pero cuando yo incorporo estrategias, las tengo súper bien incorporadas, es decir, administro bien el tiempo que tengo, pero resulta que mi carga de trabajo supera ese tiempo, ¿ya? Y esa es una problemática, por eso que yo les decía al principio, cuando hablamos de gestión del tiempo, no hablamos de tiempo, no es un problema de tiempo, es un problema de comportamiento, es un problema de cómo yo voy asumiendo ciertas conductas que muchas veces hacen sobrepasar mi carga de trabajo, ¿ya? Me cuesta decir que no, puchas, ya, si igual lo puedo hacer, ¿para qué le voy a decir que no? ¿Ya? Que una típica respuesta de uno, ¿ya? Y en el fondo eso va sumando actividades a la capacidad que tiene uno, ¿ya? Y como se dieron cuenta ustedes, por ejemplo, ¿qué les pasó? Me hace falta tiempo, pero resulta que administro bien mi tiempo. Entonces, lo que necesito hacer es administrar la carga de trabajo que estoy recibiendo, que es otro punto, ¿ya? Que es otro tema. Alguien en el chat dice, me dio 28, qué bueno que me metí al taller. Y yo, que los que le dio buen puntaje, que se vayan.
Están en nivel avanzado, ¿viste? Oye, No es disculpen, justo, no es justo. ¿me pueden dejar entrar de nuevo? Porque perdí la comunicación y ahora no puedo entrar, no sé por qué. Me falló el tiempo. Claro, justamente. Bueno, yo creo que todos sacaron y todos resolvieron, ¿cierto?, su cuestionario, ¿ya? Como yo les decía, este es un cuestionario de administración del tiempo que es muy simple, ¿ya? Pero que nos permite tener una mirada más o menos general de cómo estoy administrando mi tiempo, ¿ya? Si alguien sacó entre 81 y 100, ya administra usted muy bien el tiempo y controla la mayoría de las situaciones. Y cuando hablamos de situaciones, de control de situaciones, una de ellas es lo que hablábamos recién, ¿cierto?, sobre la carga de trabajo que yo acepto, ¿ya? Luego, si tiene entre 61 y 80, que vemos que hay algunos acá, administra bien el tiempo, a veces, ¿ya? Pero debería aplicar mejor las estrategias de ahorro de tiempo que utiliza actualmente, ¿bien? Entonces, en el fondo es como, vamos bien, pero ojo que podría hacerlo mejor, ¿ya? O revise ciertos elementos. De 41 a 60, que es la mayoría, en la mayoría de los talleres y en la mayoría de nosotros, cuando tomamos este cuestionario, estamos entre ese rango, ya entre 41 y 60. Tenemos dificultades con la administración del tiempo, ya no es como raro que nos cuesta administrar el tiempo, es raro encontrar gente que lo sepa administrar bien, ya, así que en el fondo estamos entre ese 41 y 60 la mayoría. Sin embargo, dice algo importante ahí, ¿ya? Dice, no deje que las circunstancias consuman lo mejor de usted. Es decir, ahí ya estamos incorporando elementos que hablábamos la semana pasada, ¿ya? Porque estamos hablando de que están consumiendo lo mejor de mí, mi ánimo, mi optimismo, mi vocación, si hablamos de docencia, porque en el fondo de repente decimos, a mí me gusta hacer clases, pero todo lo que implica hacer clases me carga. No tengo tiempo para planificar, no tengo tiempo para revisar pruebas, no tengo tiempo para preparar clases, pero hacer clases me encanta, ¿ya? Entonces, ahí es donde tenemos que poner el ojo, digamos, para que no afecte, ¿ya? Para que no afecte y no consuman, ¿cierto?, estos elementos. De 21 a 40 está perdiendo el control, ¿ya? Y probablemente está usted demasiado desorganizado para disfrutar de tiempo de calidad, ¿ya? Es decir, volvemos al tema de comportamiento, organizar. Lo que tenemos que hacer es organizar, ¿ya? Y de 0 a 20, abrumado, descentrado, frustrado y probablemente bajo una gran tensión. Ojo, estamos hablando de elementos que revisamos la semana pasada, ¿ya? Aquí en ningún caso dice, usted está usando muy mal su tiempo. No, le está diciendo de elementos que tienen que ver con la preocupación, con la ansiedad y con el estrés. ¿Se fijan? Elementos que nosotros vimos que la semana pasada nos podían empezar a afectar, ¿ya? ¿Alguien quiere compartir su visión del test a medida que lo fue haciendo este cuestionario? Algunas cosas que le hicieron más sentido. Cuéntenme algo, cuéntenme un poco. Paula fue la primera que reaccionó. Se me perdió el micrófono. Sí, de hecho estaba mirando a veces hago listas, a veces no. Y me pasa mucho que lo que dijiste tú en un principio, de que dejo las cosas que tienen más tiempo para después. O sea, primero y después las que son como urgentes, como que eso me cuesta. Sí, yo creo que es como un mecanismo de defensa. También en el tema, de hecho, mirando la respuesta, por ejemplo, mi escritorio siempre tiene que estar bien ordenado y todo tiene que estar en el sitio, siempre. Y eso siempre, y las carpetas, por ejemplo, en el computador, siempre las tengo súper ordenadas. No me cuesta encontrarlas. Y todo siempre me dedico a colocarle el nombre y todo. Eso más o menos es lo que, por lo menos lo que tuve positivo. Pero otras cosas, como por ejemplo la respuesta 2, no marco las prioridades. O sea, tengo una lista, pero no sé qué hacer primero, sino que empiezo nomás. Entonces, esas cosas como que me cuestan. Claro, uno de repente, Paula, empieza a hacer esas listas de acuerdo a lo que te vas acordando en el minuto, en ese orden. Lo primero que se te viene a la mente es lo que tienes que hacer, y lo vas haciendo.
Y muchas veces hacemos listas solo, no sé si se acuerdan de la semana pasada que yo les decía ordenemos por grupo en el método del GTD, hacemos la lista solo de lo laboral y entre medio se nos olvida poner que tenemos una hora al médico con nuestro hijo, que tenemos que hacer una compra, que tenemos que pagar una cuenta, y entonces estamos haciendo nuestras cosas laborales que hicimos muy ordenadamente en nuestra lista, pero resulta que entre medio del día aparece esa hora al médico, aparece ese otro pendiente que tenía, y en el fondo la lista se va cortando, se va corriendo, y voy logrando menos cosas de las que tenía propuestas. Entonces llego al final del día y digo, hoy día no hice nada. De todo lo que anoté, no hice nada. Pero resulta que hice muchas más cosas, pero que no las anoté en esa lista. ¿Se entiende? Por lo tanto, pareciera que fueran emergentes, pero yo ya las sabía. Lo que pasa es que no hice una lista de manera correcta, ya que eso es lo que nos decía el método de Eisenhower, ¿se acuerdan? Cada día ir haciendo esta lista para que se vaya moviendo lo importante a lo urgente y vayamos sacando aquellos elementos, ¿ya? ¿Alguien más quiere compartir aquello que le impactó, que no sé, que encontró Sí, alguna visión? la profesora Claudia levantó la mano. Claudia, gracias. ¿Se escucha ahí? Buenas tardes. No, comentarles un poco que le copié literalmente todas las estrategias que hablamos la semana pasada y claro, compré mi cuadernito como el profesor un poco y en la esquina izquierda fui haciendo el método de Eisenhower y le copié a otro profesor también que me comentó que ocupaba un cuaderno con una hoja y le ponía el día arriba, y ahí iba haciendo en una plana anotaba las reuniones que tenía y todo, entonces después él podía ir retrocediendo y avanzando más ordenadamente con todas sus actividades. La cosa es que hice el método y justamente, o sea, puse cosas tanto personales como laborales. No sé, por ejemplo, ayer, qué sé yo, vacuna de Gonzalo, mi hijo. A las 7, reunión del magíster. A las 3, reunión con el profesor jefe de mi hija. Entonces, fui mezclando y fui chequeando y repasando en amarillo lo que quedaba pendiente, como lo comentábamos la semana pasada. Y la verdad que sí, me ha servido bastante. Si bien no hago todo, como decía en el cuestionario acá, si uno lograba sacar todas las actividades, no las logro todas, pero sí es un método, llevarlo a lo escrito, digamos, ordena mucho más. Yo en general soy bastante desordenada, o sea, como totalmente divergente mis pensamientos, tengo 10 ideas a la vez y me cuesta como, me pasa lo mismo que a Paula, que saco muchas cosas pequeñas a veces y lo importante, no, eso me voy a sentar a tal hora y al final no lo hago. Entonces saco muchas cosas, pero muchas cosas que a lo mejor no eran tan relevantes, importantes y urgentes. Así que eso. Sí, es un proceso, lo hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas, Claudia? Que dijimos, es un proceso que muchas veces es lento porque requiere que nosotros hagamos cambios, involucremos otros aspectos y que nos metamos en la cabeza que el docente es un ser humano que tiene muchas aristas que están funcionando al mismo tiempo. Por lo tanto, si queremos gestionar el tiempo, no es solamente nuestro tiempo de docente, es también el tiempo de docente considerando, digamos, que tengo otras aristas porque soy un ser humano. ¿Ya? Catherine, ¿tienes la manito arriba? Sí, quería comentar un poco que yo soy muy organizada en algunos de estos aspectos. Tengo mi Google Calendar que registro todo y sin embargo me pasa que quiero salir de las cosas que ocupan poco tiempo para tener mi cabeza libre para las cosas que ocupan más tiempo y más cerebro. Entonces, no sé si yo me estoy autoengañando en el sentido de que entonces voy posponiendo las cosas que requieren más tiempo, que pueden ser, algunas son importantes, ¿no? Entonces, porque siempre tengo en la cabeza de que para poder dedicarme a una cosa importante que toma tiempo y cerebro y atención, si tengo una lista de 10 cositas pequeñas que sé que las puedo hacer cada una en 5 minutos, entonces quiero salir de esas 10 cosas de 5 minutos para después que mi cerebro esté solamente dedicado, pero
Entonces, termino, en el momento en que termino estas 10 cosas pequeñas de 5 minutos, aparecen otras 5 más de 5 minutos. Y la cosa grande se sigue posponiendo. ¿Me explico? Sí. Sí, Entonces, lo que pasa es eso que no lo se ha ahí, mantenido todavía. claro, ahí hay que tratar de entrar en un proceso también de autoconocimiento, porque hay personas que efectivamente despejan cabeza haciendo estas cosas pequeñas y llegan con la energía suficiente como para después centrarse a hacer la parte a lo mejor más creativa, que requiere más tranquilidad, ¿cierto? Que requiere más tiempo. Pero en el fondo también hay personas que sacan estas 10 cosas, aparecen 10 más chicas y llegan agotados y después no tienen la capacidad de sentarse y escribir de manera creativa o hacer algo que requiera, no sé, alguna habilidad cognitiva mayor, digamos. Entonces, también tiene que ver como con nuestro proceso de autoconocimiento. Si me deja realmente tranquila o tranquilo, claro, tengo que tratar de sacar aquello pequeño para después dedicarle más tiempo. Pero ojo, que no sea justamente un mecanismo de defensa, que no sea un autoengaño. Efectivamente lo estoy haciendo para poder sentarme tranquila a trabajar y no para sentir que hago, pero al final no hago, ¿ya? Entonces, es un proceso, pero que es muy personal en el fondo, porque también tiene que ver como con nuestros estilos. Patricia, ¿querías aportar algo? Sí, Loreto, perdón, un saludo a todos los que están en esta reunión, en esta capacitación. Gracias. Y bueno, lo primero que quiero indicar, yo no estuve en la sesión pasada, por esta misma cuestión. ¿Cuánto tiempo necesito yo para una capacitación de este estilo? Que bueno, esta me imagino que tiene un tiempo acotado, pero que, por ejemplo, la administración del tiempo, yo en lo que, bueno, no indiqué mi profesión, yo soy ingeniero civil en metalurgia, y todo mi quehacer docente está relacionado con el departamento de metalurgia, ¿ya? Yo disfruto mucho cuando yo estoy, por ejemplo, organizando mis clases, nunca me he visto sobrepasada con la administración de mis clases a clase. Eso no ha sido para mí nunca un problema, pero yo creo que desde mi punto de vista serios problemas de tiempo, de administración del tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tú las puedes organizar en un listado, y vuelvo a insistir, yo no estuve en la sesión pasada, así que están hablando en algunos casos de un vocabulario que yo no lo tengo, pero por ejemplo, hay solicitudes a veces que se realizan por parte de nuestras autoridades o de algunos entes dentro de nuestra jerarquía, que nos piden información como en forma relevante, importante, y te empieza a hacer postergar muchas de las otras actividades que tú podrías haber planificado, pero que sin embargo la tienes que postergar por esta urgencia que se manifiesta dentro de las solicitudes que se pueden hacer. Y otra de las cosas que uno también no puede manejar con mucha precisión son las reuniones. Por ejemplo, yo participo en varias reuniones, en varias comisiones en la universidad, y hay veces que las reuniones se extienden más de lo que está planificado. Entonces, ¿cómo yo puedo allí lograr un buen uso del tiempo, como decías tú, en forma eficiente, sabiendo que el día tiene 24 horas y que cada hora tiene 60 minutos? Es decir, hay cosas que tú sí las puedes administrar, pero hay otras que se te escapan de tu control. ¿Cómo se puede manejar eso? Esa Sí. era mi intervención, Loreto, y muchas gracias por escuchar. Sí, la verdad es que es súper interesante lo que dice Patricia y también lo conversamos un poquito la semana pasada, salió en la reflexión con respecto a que, claro, que efectivamente hay cosas que por muy organizado que esté uno, son cosas que te van pidiendo en el minuto y te hacen mover toda tu agenda. Y eso siempre va a ocurrir, ¿ya? Siempre va a ocurrir, incluso en nuestras clases, el currículum oculto ocurre, muchas veces tenemos que parar nuestras clases por tratar un tema específico, ¿ya? Alguna situación especial, alguna situación después de algún procedimiento evaluativo, la muerte, por ejemplo, el fallecimiento de algún familiar de algún estudiante, cualquier tema nos va a hacer salir de nuestra programación, de nuestra organización. Y ahí es donde era tan importante que nosotros conversáramos la semana pasada de aquello que nos preocupa y aquello que nos enferma, porque aquello que nos preocupa nos va a llevar a ocuparnos, pero aquello que nos está enfermando o que nos provoca ciertos síntomas que afectan a nuestro comportamiento, y ahí hay que poner ojo. Y en el fondo también es una invitación
a las instituciones, en el fondo, a que tomen parte de esto. ¿Ya? Con la modalidad virtual, la modalidad online, nos hemos vuelto expertos en reuniones. ¿Ya? Ha habido, de hecho hay estudios que ha habido un abuso de las reuniones, no solamente un uso, un abuso de las reuniones, ¿ya? Cosas que antes se podían manejar por correo, hoy necesitamos reunirnos, porque como no estamos y no vemos al compañero que está sentado al lado, entonces lo llamo a la reunión, ¿ya? Prefiero llamarlo a una reunión. Y tiene que ver también con un tema de respeto de la planificación del otro, ¿ya? Y ahí efectivamente hay un elemento que la institución, sea trabajo, sea empresa, sea universidad, sea lo que sea, tiene también que hacer conciencia, es decir, en la parte de la organización del tiempo, lo que es laboral, en la arista laboral, ¿ya? Efectivamente también tiene que formar parte de este proceso de adquirir herramientas la institución en la que nosotros trabajamos, ¿ya? Tiene que ser así efectivamente, ¿ya? Tiene que haber una preocupación por el tiempo del docente, por la planificación del docente, por respetar el horario, por respetar el horario de inicio y de términos de las reuniones, porque eso va a permitir que el docente finalmente pueda organizar esa arista de su tiempo de manera correcta. Ahora, lo que decía Patricia y lo que dije yo es una parte, ¿ya? Sin embargo, siempre hay que entender que hay cosas que no vamos a poder manejar, ¿ya? Y que nos van a sacar de nuestra organización. Y lo importante es que nos puedan sacar de tal manera que no nos afecte mayormente, que nos afecte en la organización, pero que no nos afecte a nivel personal, ¿ya? Y eso es lo que yo relacionaba la semana pasada con el autocuidado. Una cosa es que yo diga, me llamaron a una reunión de última hora que es equivalente a tengo que correr a la casa porque algo pasó, hay una gotera o lo que sea. Te fijas, en el fondo es equivalente, te va a sacar de tu organización de igual manera, sea laboral o sea personal. Pero yo tengo que tener las herramientas suficientes para volver a estructurar esta organización que siempre es dinámica, ¿ya? No es que yo organice mi semestre y que nadie me mueva porque nada más va a ocurrir en ese semestre porque ya lo planifiqué. Todos los días nos van a ocurrir cosas que nos van a mover, ¿ya? Y por eso que todos los métodos de organización del tiempo son dinámicos, se van moviendo de acuerdo a lo que vamos viviendo, ¿ya? Sin embargo, es necesario, como yo les decía, adquirir estas herramientas para que cuando me saquen del foco, o cuando me salga del foco, pueda volver a organizar o estructurar rápidamente, sin dañar mi ánimo, sin dañar mi concentración, ¿cierto? Pueda volver a armar esta organización. Y eso es justamente lo que lleva más tiempo, ¿ya? Adquirir estas herramientas como de tranquilidad para volver a armar el mono en el fondo, ¿ya? Poder armar esta matriz nuevamente. Pero es un proceso y es una realidad lo que mencionaba Patricia. Eric, tenías la manito levantada hace un rato, no sé si quisieras compartir también, o quizás ya fue abordado, no sé, te doy la palabra. Sí, en realidad fue abordado por la colega Patricia Tapia, qué es lo que realmente le ocurre a los profesores, sobre todo los académicos que tenemos tiempo completo, tenemos muy agendado de lunes a viernes, y en el caso mío, incluso en el vespertino hago clases, entonces mi tiempo de lunes a viernes está muy estructurado. Y ocurren estas cosas que muchas veces se llaman reuniones, que podrían haber sido planificadas de antes, pero salen de un día para otro y uno tiene que asistir. O sea, en ese sentido, también faltaría la planificación que viene de afuera hacia uno. Y eso no se ha desarrollado bien. Falta eso, creo. Sí, pero yo creo que no es, desconozco la dinámica interna, yo soy de una universidad externa a la de ustedes, desconozco la dinámica interna, pero sí les puedo mencionar que mi experiencia habla de que las organizaciones carecen de elementos como más centrales, más generales para organizar justamente este tiempo. Como se mueven en masas y a nivel mucho más macro,
pierden un poco la vista de lo que está pasando con cada trabajador en el fondo, se entiende, con cada individuo, en la realidad de cada individuo. Pero esa es una dinámica organizacional, es una dinámica que se da a nivel general y en la cual efectivamente habría que hacer un trabajo conjunto. Por eso les digo, una cosa es que yo adquiera mis herramientas, aprendo a organizar mi tiempo, mi agenda, mi matriz, ¿cierto? Mi cuadrante, como quieran llamarle, la tengo más o menos dominada, pero va a ocurrir esto emergente, va a hacer que mi matriz se mueva, y que se tiene que mover porque siempre es dinámica, pero ahí es donde yo tengo que decir, no me puede afectar mayormente, porque entonces si me saca demasiado del foco una reunión y me quedo sin hacer todo, entonces también tengo que cuestionar mi matriz, porque en el fondo parece que o no lo ordené bien, o no puse demasiadas cosas, o las cosas en su lugar correcto, ¿ya? Ahora, cuando no es una reunión, son 3 en el día que no estaban planificadas, más otras 2 cosas, claro, eso desorganiza a cualquier persona, como cualquier situación personal, familiar, que te puede desorganizar un día por completo, ¿ya? Pero la idea es que tengamos la capacidad de rearmarlo, de reorganizarlo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en este taller, en el siguiente, que es más, el siguiente es incorporar la creatividad, por lo tanto ahí necesitamos de un plazo, de un semestre, ya de planificar el semestre. Hoy día nos estamos centrando en el día a día, cómo salgo de eso, ya cómo vuelvo a armar esta matriz con esta reunión que yo no tenía planificada, ya. Pero es una realidad, es un tema súper interesante el que han abordado. Bien, avancemos un poquito. Les agradezco aquí está. Les agradezco muchísimo toda la retroalimentación y esta conversación que hemos tenido en esta primera parte, ya de analizar este cuestionario. Los invito ahora, porque aquí vamos a hacer muchos ejercicios pequeños que nos van a ayudar a organizar este día a día. Entonces, lo primero les voy a pedir en una hojita, donde ustedes quieran, que hagan su lista de deseos. Ya estamos pensando en lo que nos gustaría darle prioridad. Y anoten, por ejemplo, terminen la frase, si tuviera más tiempo personal, ¿qué harían si tuvieran más tiempo personal hoy día? ¿Ya? Luego, si tuviera más tiempo en el trabajo, también, ¿qué haría? ¿A qué le dedicaría si tuviera más tiempo en el trabajo? ¿O cómo me sentiría? ¿Ya? Completen la frase con respecto a lo que harían o que sentirían, que tiene que ver con el comportamiento, que es lo que hemos dicho. Y cosas que hubiera preferido dejar de hacer. Cosas que a lo mejor están haciendo ahora, pero que en algún minuto les hubiese gustado abandonarlas, no hacerlas, ¿ya? Son 3 preguntas que nos tenemos que hacer, que los invito a responderse de manera personal, ¿bien? Lo mismo, si alguien quisiera compartir, ¿cuál de las 3 es más fácil, más difícil? Por ejemplo, a mí en términos muy personales, como para abrir un poco la conversación, a mí la 2 es la que hoy día, en términos personales, me hace mucho sentido, porque hoy día yo, si tuviera más tiempo en el trabajo, creo que podría abordar más áreas, me gustaría como ampliarme, ya me siento cómoda con lo que estoy haciendo, pero si tuviera un poco más de tiempo, buscaría a lo mejor alguna otra línea de trabajo. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Alguien quiere compartir alguno de estos puntos? Solo si quiere, ¿no? A mí me gustaría también el punto número 2, si tuviera más tiempo en el trabajo. Me gustaría abordar ciertos temas con los alumnos, con otras metodologías, otras estrategias más entretenidas. Por ejemplo, yo hago anatomía, entonces hemos tenido que hacer menos laboratorios, más apretaditos, digamos, en número, pero por ejemplo, cuando uno da corazón, ¿cómo no apoyarse con un corazón real, ¿no es cierto? Y que el alumno vea,
¿Te fijas? Cosas así son actividades como extra que pudieran servir, pero que tengo muchas ideas, como que a veces me llueve la creatividad, pero me falta tiempo. Exacto. De hecho ahí tocaste el tema de la próxima sesión, ya nos vamos acercando, o sea, cómo con este tiempo, con este nivel de organización que esperamos lograr, cómo puedo ser más creativo, cómo puedo utilizar a lo mejor más mis recursos. A lo mejor hoy día sientes que cumples, que planificas, que organizas tus clases, que pasas el contenido, pero claro, te quedas un poco como en el sueño, hoy me hubiese encantado hacer esto, pero no tengo tiempo, ¿ya? Sí, eso nos pasa mucho en el trabajo. ¿Alguien más quiere compartir algo de este pequeño ejercicio? Patricia, ¿tienes la manito arriba? Sí, mira, la tengo arriba. Voy a abrir mi cámara también, que me había olvidado de abrirla para conocerlos a todos y conocer a los que no están acá. Muchas Mira, gracias. tengo una situación frente a esto. Es el hecho que en la vida, voy a hacer un comentario de algo que me sucedió tiempo atrás, todavía estábamos trabajando en el régimen presencial, y el problema es que a veces uno extiende lo que es su jornada de trabajo y la lleva a la casa. Entonces ese es un problema. Yo me recuerdo que en un momento, después de yo respeto mucho mis horarios de trabajo, llego puntualmente, de hecho antes de la hora de entrada a clase, tenga o no tenga clase a las 8, yo estaba 20 para las 8 siempre en mi oficina. Y mi jornada de trabajo terminaba a las 5:30 y por lo tanto en ese horario yo me retiraba un poquito después de las 5:30. Es decir, no me imponía estar mucho más tiempo dentro de la misma universidad, ¿ya? Porque a veces inclusive esos tiempos también están muertos, siento yo. Bueno, y me sorprendió un día, me recuerdo que estaba descansando y me sentí culpable por no estar haciendo cosas del trabajo en mi horario de descanso, en mi vida personal. Entonces yo dije, no, algo está funcionando mal. ¿Qué estoy haciendo mal yo? Porque uno de los responsables es el actor principal en este caso. Bueno, eso era un comentario que quería hacer, que allí yo estaba como, según la pregunta anterior o el cuestionario anterior, parece que estaba en en el último rango, en ese instante. Ahora, siento de que esta misma capacitación me preocupa y no es que quiera culpar o no sé, siento que todo vale cuando uno lo quieren capacitar. Yo creo que todo nos aporta algo, hay una ganancia por parte de los asistentes. Y un poquito esto es como doloroso ver que no hay ningún colega más de ingeniería, me da la impresión aquí en la capacitación. Entonces, de repente, claro, ¿por qué? Porque uno tiene que seleccionar en función de estas decisiones que tiene que tomar. Esto lo tomo y esto lo dejo dentro de mis actividades, pero yo creo que todo aporta, todo aporta. Entonces, respecto de la primera pregunta de este ejercicio 1, por ejemplo, en mis actividades personales dentro de lo que es mi hogar, mi vida cotidiana como persona, no como profesional, generalmente sabes que yo no tengo adquirido el hábito de ver películas. No lo tengo. ¿Y por qué? Por el mismo tema que estamos enfrentando hoy día. Para mí son tiempos muertos. A pesar de que hoy día yo puedo partir con una película hoy día, seguir con ella mañana. No, para mí son tiempos muertos, entonces dedicar parte de mis neuronas a tratar de entender la trama a veces de una película, prefiero no hacer ese ejercicio porque siento que es desgastante para mí. Pero sin embargo, si tuviera que decidir por una película o por un pasatiempo que yo tengo por ejemplo un pasatiempo en donde yo hago cuadros con flores secas, que no tiene nada que ver con ingeniería, pero algo de ingeniería le introduzco porque dentro del mismo cuadro le incorporo minerales que tienen que ver con mi quehacer cotidiano como profesional. Entonces, me encanta, sí. Tiene su sello también de metalurgista en mis cuadros, en los cuadros que yo hago. Entonces, y eso lo tengo dando vuelta todo el día, sí. Estoy trabajando en los ratos que yo tengo libre, obviamente dentro de mi tiempo personal. Yo disfruto mucho hacer clases en mi carrera. Disfruto. Y como decía la colega anterior, que no sé si era Claudia parece que intervino antes, decía, las lluvias de ideas están en forma constante, estábamos como la tormenta que teníamos ayer en Santiago, caer y caer, caer ideas, y en algún momento yo caí en una ambición, se podría decir, que yo creo que a lo mejor no tenía contento a mis alumnos. ¿En qué sentido? Porque en algún momento leí un artículo que decía que un alumno no aprendía más del 10% de lo que uno le entregaba. Entonces yo caí en la tentación de entregar mucho para que ese 10% fuera harto.
para que fuera Sí. harto. Entonces, uno a veces cae en esa tentación de querer hacerle más trabajo a los alumnos con el fin de que ellos se potencien y consoliden mucho más los conocimientos. Entonces, de repente, cuesta administrar también eso. ¿Qué hago con mis alumnos? ¿Cómo selecciono la mejor alternativa? Hoy día que tenemos también tanto apoyo digital para hacerlo, también es una cuestión importante que uno tiene que aprender a decidir, con esto me quedo y esto lo voy descartando. Bueno, nosotros estamos en nuestra carrera con un proceso de rediseño, es decir, estamos con una malla que tiene enfoque en competencia, pero también a la vez de forma paralela estamos terminando con la malla que estaba planteada por objetivo, ¿ya? Y sin embargo, por ejemplo, yo hoy día tengo un curso en donde tengo alumnos de ambos planes de estudio en una misma sala de clase. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque yo vengo aplicando esta metodología de que el alumno aprenda mucho a través de competencia, inclusive con la malla por objetivo. Entonces, no, afortunadamente hoy día no me siento abrumada por pasar de objetivos a competencia. Claro. Creo que gané solita ese tiempo y solamente en forma instintiva. Nadie me dijo, mira, están estas teorías o estas metodologías. No, yo solo se me ocurrió un día X, lo empecé a aplicar y después lo fui perfeccionando en el tiempo, y esto a partir del año 2007 más o menos. Cuesta enseñar por competencia, porque uno tiene que tener la selección, como decía recién una colega, de la lluvia de ideas, cómo selecciona la mejor alternativa, en fin, muchas situaciones, porque tenemos que facilitarle el aprendizaje al alumno, porque ahora tenemos menos tiempo para enseñarle. Menos tiempo, Yes. ¿ya? ¿Y qué Yes. cosa hubiera preferido dejar de hacer? No sé, creo que ninguna. Creo que ninguna. Ese es mi comentario, Loreto. Bien, muchas gracias, Patricia. Entregó muchos elementos, Patricia, como para hacernos pensar, hacernos reflexionar un poco con respecto al tiempo personal, a cómo ocupamos y también cómo conjugamos nuestro tiempo como docente con respecto a nuestros estudiantes, que también es un tema. O sea, el estudiante también tiene que aprender a gestionar su tiempo para que nosotros también podamos, ¿cierto?, dar cumplimiento a esta promesa formativa. También el estudiante tiene que poner de su parte en este tema de gestión de tiempo dentro del aula, fuera de ella, sus horas de trabajo autónomo, etc. ¿Bien? Avancemos un poquito, ya que este fue el primer ejercicio como de hacernos pensar más o menos en dónde estamos. Esto es un poquito como una ruta, ¿ya? Y alguien por ahí mencionó, si no me equivoco, Claudia, mencionó que había copiado, ¿cierto?, la estrategia del cuaderno, ¿ya? De copiar, de anotar todo en un librito, en un cuaderno, aquellas actividades. Y llevar un diario del tiempo, ¿ya?, es muy efectivo. Es una de las principales estrategias que nosotros recomendamos, llevar un diario del tiempo. Sin embargo, hay dos formas de llevar un diario del tiempo. La primera es de manera retrospectiva, es decir, que vamos hacia atrás, ¿cierto? Yo en la noche, por ejemplo, me pongo a revisar y anotar lo que hice en el día, ¿ya? Es decir, le damos una mirada hacia atrás. Los expertos dicen que es menos confiable, ¿ya? Y además consume más tiempo, porque en el fondo yo me siento a pensar en todo lo que hice, en lo que no hice, ya se me pueden pasar algunas cosas, por lo tanto es menos confiable. Sin embargo, lo que ellos recomiendan es hacer un tiempo, un cuaderno del tiempo de manera prospectiva, es decir, hacia adelante, ¿ya? Es decir, planificando, programando, anotando lo que viene, ¿ya? Que es más confiable y en el fondo consume menos tiempo, ¿ya? Eso para que ustedes tengan claro, ¿ya? Carlos, parece que levantó la manito, ¿o estoy mal? Sí, Sí, Carlos. no, está bien. Ya, mira, con respecto a estas dos propuestas, la retrospectiva y la prospectiva, les voy a hablar de una metáfora. Si tú, Loreto, tuvieses un campo de 1000 metros de largo y tienes una yunta de bueyes y vas arando ese terreno, a los 1000 metros tú fijas tu banderola para que el arado te salga derecho. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando tú vas arando la yunta de bueyes, que sabemos que son animalillos que van a seguir su camino, sea como se sea, y de repente tú te vas a mirar hacia atrás y das vuelta tu cabeza? La pregunta es, ¿cómo te queda el arado? ¿Derechito?
o chueco. Es decir, a mi parecer, cuando tú vas hacia atrás, pierdes la perspectiva del futuro. Por lo tanto, eso también me hace menos confiable. Exacto. Porque ¿cómo voy a hacer algo derecho si ya mi pasado fue chueco? Mejor 3 minutos pensar y hacia adelante para ver cómo puedo hacer las cosas mejor. Igual la otra tema, ¿qué es el tiempo? ¿No es el ocaso y el amanecer? Cada uno de nosotros, de los 20 que estemos acá, parece, o 30, tiene su propia visión del tiempo. Hasta del clima, hace calor, hace frío. ¿Cómo lo uso yo? ¿Cómo lo puedo aprovechar en mis alumnos? Sencillamente, mirando primero, sondeando, cuál es la orientación que existe, hacia dónde va el curso, cuál es el deseo. Y sobre eso, llevando a la planificación, o mejor dicho, el objetivo que yo quiero lograr en esa jornada, puedo cumplir, ojalá, con un 90%. Porque voy a tratar de buscar que ellos, los alumnos, sigan el canal a través de sus propias consideraciones. Eso es, Loreto. Disculpa la intervención, pero me he quedado dando vueltas. Sí, te lo agradezco muchísimo, Carlos, porque en el fondo nos podemos tomar de eso mismo para entender justamente que no solamente esto sirve para entender lo importante que es organizar un tiempo de manera prospectiva, ¿cierto? Hacia el futuro, ¿ya? Sino que también tiene que ver con justamente lo que decías tú, cómo nosotros planificamos nuestro día, nuestra clase, pensando en la meta, en lo que queremos lograr ese día, esa meta, ¿ya? Es decir, estamos pensando justamente en el futuro, ¿ya? Yo quiero terminar mi clase con que mi estudiante adquiera esto, ¿ya? Yo quiero terminar mi día cumpliendo esto que anoté, ¿ya? Y que es mucho más confiable, es mucho más seguro que decir, a ver, veamos lo que alcancé a hacer hoy día, entonces hago un cuaderno para atrás de lo que alcancé y lo que no alcancé a hacer, y no me pongo una meta, ¿ya? Por eso que los expertos dicen que es mejor, si vamos a llevar un cuaderno del tiempo, hacerlo siempre considerando lo prospectivo, ¿cierto? Lo que puedo hacer, lo que quiero hacer como meta, ¿ya? Los voy a invitar ahora a que anoten todas las actividades de su último día de trabajo. Por ejemplo, si hoy día, después de esto, ya terminaron de trabajar, anoten lo que hicieron hoy día. Si no, los invito a anotar lo que hicieron ayer, ¿ya? Que lo anoten en unos minutitos. O que hagan un recorrido, si no lo quieren escribir, hagan un recorrido de las actividades de su último día de trabajo. A algunos les va a faltar tiempo, y hoja, y lápiz. y otros están, ¿por dónde empiezo? Yo creo que primero hay que ver qué quiso hacer hoy día. ¿Sí? A las 7 de la mañana, ¿qué quiso hacer? De eso de las 7. Buena pregunta. Claro, y eso de las 7 hoy día, ¿qué logré de todos esos puntos? Yo creo que yo lo haría así, no sé. Una buena pregunta, una buena opción, Carlos, sí. Porque de nuevo vamos, pues si yo empiezo a decir qué es lo que hice en el día, missing time, voy a perder tiempo. Y estamos en el retrospectivo. Mejor decir, de veras que no hice este determinado cosa con este determinado persona. Y lo hago. Sí. Porque aún me queda día. Tal cual. Por eso estamos haciendo este ejercicio, porque en el fondo es súper práctico, súper revelador. Al momento de yo pensar para atrás mis actividades, cuesta. Por eso yo les decía, están pensando por dónde empiezo,
Claro. ¿Qué anoto primero? ¿Qué de todo lo que hice realmente tiene que ver con el trabajo? Porque el ejercicio dice, anote su último día de trabajo. Entonces, ¿cómo ordeno esto? Se fijan que es mucho más difícil. Ya cuando yo voy hacia atrás, es mucho más difícil. Y si estas actividades que ustedes anotaron en este minuto, las lleváramos a la matriz del tiempo que vimos la semana pasada, no sé si se acuerdan de esta matriz las personas que estuvieron, que este es el método Eisenhower. Si la lleváramos a esto, es más difícil organizarlo todavía. Es muchísimo más difícil. Glenda. Sí, quisiera hacer una petición más que informar Por lo que hago, supuesto. porque es harta cosa la que hago. Si es posible, te pudieses detener en la matriz de Eisenhower, ¿sí? Es posible que te puedas detener porque no estuve y yo sé que un grupo importante de académicos tampoco estuvieron. ¿Es factible, estimada Loreto? Sí, de hecho, en esta parte, que es justamente esta matriz del tiempo, que aquí voy a explicar, ya la voy a explicar de cero. Nosotros, el taller pasado, mientras ustedes anotan, yo puedo ir explicando. La semana pasada nosotros revisamos dos métodos de gestión del tiempo. Un método que era a corto plazo y que yo lo podía hacer día a día y que lo terminamos convirtiendo en este método de la agenda, ya de la agenda con el destacador. Y el otro método, que es el GTD, que es un método que requiere mayor tiempo, que es un método en 5 pasos y que se puede utilizar en la planificación de mi curso, ¿ya? Por ejemplo, lo puedo utilizar a más largo plazo. Sin embargo, esta matriz del tiempo es la que me va a indicar la prioridad que yo tengo como docente en mi día a día, ¿ya? Por eso que lo ocupamos para este tema en particular de este taller. Y lo que hace Eisenhower en el fondo es hacer una mezcla y un cruce entre lo que es urgente y lo que es importante, ¿ya? Y en el fondo él dice, lo importante es lo que se mantiene en el tiempo, ¿ya? Es lo que tú recuerdas en el tiempo. Por ejemplo, una entrevista de trabajo. Tu primera entrevista de trabajo fue importante porque aún la recuerdas, ¿ya? Por lo tanto es importante. Pero lo urgente muchas veces es lo que permite que lo importante se haga. Por ejemplo, te pidieron para esa entrevista de trabajo llevar todos tus documentos, timbrados, fotocopiados ante notario. Es urgente porque lo necesitas de un día para otro. El día de mañana se te va a olvidar en qué notaría, a qué hora fuiste, se te va a olvidar, pero permitió lo importante. ¿Se entiende? Lo urgente tiene que ver más con la rapidez y lo importante tiene que ver más con la calidad en el fondo, ¿ya? Con la calidad de la actividad que tú estás realizando. Entonces, entre más urgente y más importante, en el fondo es el apagar incendio, es el hazlo ya, ¿ya? Lo que necesitas ahora ya salir de eso. Luego, entre más importante pero menos urgente, tiene que ver con calidad de tiempo, ¿ya? Ahí te va a entregar un poquito más de calidad de tiempo, ¿ya? Porque en el fondo estás haciendo lo importante, pero no es tan urgente. Por lo tanto, ahí ya te puedes detener un poco, puedes planificarlo en el tiempo. Es lo que yo les decía que dejamos para mañana porque estoy sacando estas 5 llamadas, estas 5 cosas rápidas que tengo que hacer, y lo más importante, pero menos urgente, porque tengo un poquito más de plazo, lo voy pausando, ¿ya? Luego tengo lo que es menos importante y más urgente, que son estas muchas cosas que estoy haciendo, ¿ya? Contesto los llamados, tengo 10 correos, entonces voy a sacar todo eso antes de ponerme a hacer lo importante, ¿ya? Que son en el fondo distracciones, porque me están sacando de mi foco. ¿Ya? ¿Se fijan? Me están sacando de mi foco. Lo mismo que decía, me parece que era Catherine o Patricia, que decían al principio. ¿Cómo? ¿En qué minuto me siento a hacer esto si tengo 10 cosas chicas que hacer? El Q3, el cuadradito 3 que estamos viendo, que están viendo ustedes, que son distracciones, y que me aparecen en el camino 10 más, 5 más. ¿Ya? Y ahí, por eso este método es dinámico, voy cambiando. Y el 4, me doy cuenta que no es importante y que no es urgente. Por lo tanto, lo puedo delegar, lo puedo atrasar en el tiempo, o lo puedo dejar siempre en el Q4, pero en algún minuto a lo mejor va a subir, en algún minuto se va a volver importante, ¿ya?
se va a volver más urgente, por lo tanto ahí lo voy cambiando, ¿ya? Entonces, mi idea era que pudiéramos ejercitar, no sé si se entendió, Glenda, un poquito más este método. Es dinámico, ¿ya? Es dinámico, se va a mover todos los días, ¿ya? Por lo tanto, yo todos los días voy a tener que anotar lo urgente, lo importante, voy a tener que hacer cuatro juegos en el fondo. Urgente, importante, menos importante, menos urgente, y no es urgente y no es importante. Ese es el juego que tengo que hacer, ¿ya? Y ahí darle prioridad, ¿ya? Dar prioridad a lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces la idea era que pudiéramos hacer un poquito con estas actividades que ustedes pensaron en el día, pudiéramos empezar a situarlas acá, ¿ya? Quisiéramos este ejercicio. Porque de repente decir, sí, urgente, importante, pero se me empiezan a confundir. Entonces la idea es que empecemos a hacer este ejercicio, ¿ya? Por eso los invito en este minuto que vayan anotando. El Q1, recuerden, muy urgente, muy importante. El Q2 es menos urgente, más importante, ¿ya? Por lo tanto, puedo darle un poquito más de tiempo. El Q3 es más urgente, pero menos importante. Lo voy a olvidar con el tiempo, no es algo que recuerde, pero va a ser ese correo, más otro correo, más otro correo, más otra llamada, son las cosas chicas, ¿ya? Que son urgentes, que me están pidiendo contestarla ahora, pero no es algo relevante, no es algo importante para mí, no tiene un nivel de importancia, ¿ya? Y en el Q4 es menos importante y es menos urgente, pero que están ocupando mi cabeza, pero que podría delegar, ¿ya? Eso es lo que nos dice Eisenhower, y podría delegar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero a lo mejor me van a cuestionar mi ejemplo. Quiero hacer lentejas, pero no tengo zapallo. ¿Es importante? Sí, me van a decir ustedes, porque la lenteja sin zapallo, sin zapallo no funciona. ¿Qué lentejas son sin zapallo? Lenteja con arroz sí, pero con zapallo no se debe hacer. Ahí viene lo que no hay es que el hacer plan B. lenteja. No hay que Ahí hacer viene el lenteja. plan B. En la planificación, Carlos, uno tiene, perdón. en la planificación, uno coloca el plan A, plan B y plan C. Y el plan por si acaso. Exactamente. Entonces yo ahí puedo decir, chuta, ya, no compré el zapallo para la lenteja. ¿Alguien más podría comprar ese zapallo? ¿Puedo hoy día, si no alcanzo, puedo hoy día cambiar el menú y no hacer lentejas? A eso voy yo. Entonces, empiezo a cuestionar si realmente es tan urgente o tan importante como para que ocupe un lugar en mi cabeza. ¿Ya? A eso voy. Y ahí vamos diciendo, bueno, cuáles son las prioridades. Hay gente que se complica, ¿ya? Y que pudiendo hacer otra cosa de comida, a esto voy, va a persistir en ella la idea de hacer esa lenteja en el fondo con zapallo, ¿ya? ¿Me explico? Entonces, ahí es donde tenemos que bajar esta información, ¿ya? María. Buenas tardes, espero que todos y todas se encuentren bien. En medio de estar escuchando, también estoy trabajando. Trabajo virtualmente, entonces tengo la capacidad de hacer como 3 cosas a la vez. Mira, eso también depende de la creatividad. Sí. Porque no necesariamente necesito zapallo, puedo creativamente agregar otro producto. Bien, María. Que incluso puede hacer que quede más rico que esas lentejas tradicionales con zapallo. Bien, María. Justamente, de esto, a eso iba con mi ejemplo. Nos dimos cuenta que ocupa un lugar en nuestra cabeza que de repente puede ser complicado. Me tengo que ir 15 minutos antes porque necesito ese zapallo, pero resulta que si lo ordenamos en esta matriz, si nos damos el tiempo de ordenarlo, no es urgente y no es importante y es reemplazable y lo puedo delegar. ¿Ya? A eso es lo que voy yo, que no necesariamente tiene que ocupar un lugar tan importante en nuestra cabeza cuando puedo o delegarlo o, tal como decía María de manera brillante, reemplazarlo, ¿ya?
Y no por eso me voy a sentir frustrada, porque justamente esta matriz nos permite hacer eso, mover y gastar nuestro tiempo, ocupar nuestro tiempo en aquello que realmente es urgente e importante, ¿ya? Y a lo mejor me di cuenta que esas lentejas me quedaron, claro, como decía María, igual o más de ricas, sin necesidad de haberme estresado o preocupado, conceptos que ocupamos en la clase pasada, por este elemento, ¿ya? Porque ya lo situé acá, ¿ya? A eso voy yo. O sea, si alguien puso el zapallo en el Q1, entonces lo invito a revisar, porque no es urgente, no es importante. Y esta matriz es la que nos permite revisar eso en el día a día, ¿ya? Ahora, si ese zapallo tiene que ver con algo que afecta a algún familiar, no sé, tiene un nutriente que necesita comer todos los días eso sí es urgente e importante, porque tiene otro foco, ¿se entiende? ¿Ya? Y ahí es donde yo tengo que determinar el grado de urgencia e importancia, ¿ya? Y ahí es donde entra este análisis. Lo analizo y realmente tomo las decisiones en base a ese análisis que estoy haciendo. ¿Bien? Entonces el zapallo es un Q3. El zapallo podría ser un Q3, claro, efectivamente, porque es menos importante, pero en ese caso, en el ejemplo que yo di, es urgente, porque lo necesito ahora ya, pero no tiene un nivel de importancia y de relevancia en mi vida, digamos, no lo voy a recordar el día de mañana, pero lo necesito de manera urgente si es que fuera en el caso que mencioné, efectivamente, eso es. ¿Bien? ¿Pudieron hacer más o menos el orden, ir ordenando como de acuerdo a la matriz de tiempo? Lo bueno de esta matriz, como yo les decía, es que es muy dinámica, ¿ya? Y las cosas que no alcanzamos a hacer, las podemos ir moviendo, ¿ya? Las podemos ir moviendo en el tiempo, pero la idea es que esta matriz ojalá la podamos hacer todos los días. ¿Qué es lo que decía Claudia y lo que decía el profe la semana pasada, que es el cuadernito con el destacador? Hago mi cuadernito con actividades y destaco las que me parecen más urgentes y más importantes, ya que a ellas les pongo el foco, ¿ya? Y resulta que me van a quedar 5 o 6 que no destaqué porque no eran urgentes. Pasan al siguiente día y a lo mejor en ese siguiente día, en el segundo día, sí están en el Q1, ¿ya? Porque me va persiguiendo un plazo, ¿cierto? Porque ya voy viendo que, no sé, hoy día a lo mejor, si tengo una solemne en mi mente, ¿ya? Preparar una solemne, pero está en 3 semanas más la solemne, hoy día no estaría en el Q1, ¿ya? Porque a lo mejor no es urgente ni importante. Pero como esta matriz es dinámica, esa solemne va a ir quedando abajito, ¿cierto? En el Q3, Q4. Pero a medida que pasa el tiempo, se va a ir moviendo. Va a pasar al Q2 y va a llegar el momento en que va a pasar al Q1, ¿ya? Y ese es el juego que tenemos que ir haciendo, para no pensar que todo es urgente e importante. ¿Bien? Entonces, tal como dice ahí, como para cerrar con una pequeña reflexión, ¿qué puede ocurrir si no lo hago ahora? Si la respuesta es nada, significa que no es urgente. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Qué ocurre si no hago esto ahora? Nada, si no ocurre nada, entonces no es urgente. ¿Yo o alguien se acordará de este tema dentro de un mes o una semana? Si la respuesta es nadie, quiere decir que no es importante, ¿ya? Esas son las claves para determinar lo urgente y lo importante, ¿bien? Esto ya lo hicimos. Y acá me voy a adelantar un poquito, ¿ya? Aquí. Acá importante. ¿Alguien tiene la manito arriba? Yo levanté la mano, pero parece que primero la levantó María Pérez. Pero María parece que ya opinó y dejó la manito arriba, si no me equivoco. Ya. Yo soy Karina Albornoz, no Wilson Pastén. No sé cómo lo ven ustedes, Wilson Pastén. Por Wilson, sí. No sé qué pasa, Sí, yo no fui. están superpuestos, parece. Impostora, Sí. impostora. Le decía a Wilson, tengo tanto tiempo que puedo ser 2 personas a la vez. Claro.
No, hoy me hace mucho sentido todo esto. He venido uniendo todo lo que están hablando. Yo no estuve la semana pasada tampoco, pero yo tengo unos TOC que yo creo que a muchos de acá les pasa, que yo no puedo tener correo sin contestar o WhatsApp sin contestar o sin leer esas cosas. Tengo que siempre contestar todo. Entonces, me cuesta porque ahora que me escriben muchos estudiantes, tiendo a contestar al tiro, a todos, hacia el tiro, y solucionar el problema de todos. Y eso colapsa, ando con una tortícolis terrible. Pero, claro, estaba mirando lo que se hizo ayer y efectivamente, dentro de esa encuesta al principio, salió que yo optimizo bien el tiempo, pero soy en los puntajes desordenada, ahí me bajaron los puntajes, pues nunca mi mesa estaba desocupada, nunca sé dónde están las cosas, y esas cosas me hacen perder tiempo. Pero cuando tú me dices que priorice las cosas más importantes y otras, como yo también soy doña lista, hago muchas listas para todo, metas personales, de todo, hago de todo lista, y lo que no lo hago lo paso al otro día, y así voy haciendo lista todos los días, es por escrita. Entonces, cuando yo veo qué es lo que hice ayer, y tratar de poner qué es lo que era importante, no era menos importante, todo parece importante, porque todo lo que no se hizo ayer se pasa para el día que siguió. Entonces, por ejemplo, ayer tenía que hacer muchas cosas que ya tenía el tiempo límite. Entonces tenía que hacerlo sí o sí, no hay nada que no podía no haber hecho ayer. Entonces, eso me complica cuando, claro, cuando dices tú qué cosas podría haber dejado de hacer, y uno trabajólicamente piensa, debería haber dejado de hacer las cosas familiares, pues. Las cosas familiares no debería haberlas hecho, o no debería haber descansado hace rato, o no debería haberme ido antes, no sé, a dejar a mi hija a gimnasia, porque tuve que trabajar de noche, ¿me entiendes? Entonces, eso hace que uno tenga un constante estrés. Y claro, logras cumplir con las cosas, pero con una bola de nieve atrás. Entonces, es complicado cuando uno ve que todo es importante. Todo. No veo nada que podría haber hecho otra persona. Lo que pasa es que ahí también tiene que ver con un aspecto que conversamos la semana pasada, que era cómo nos castigamos con el concepto del autocuidado. Porque hoy día la persona que tiene tiempo para sí o que dedica tiempo para sí es un lujo o es egoísta, ¿ya? Claro. Y en el fondo también hay una mala consideración de la persona que trabaja de más. Hoy día en muchos trabajos el favor se transforma en una obligación a la larga. Eres mejor considerado, o uno cree que es mejor considerado si te quedas horas extra. Eres más valorado si trabajas más del tiempo. Por lo tanto, ahí es donde uno dice, yo no puedo gestionar mi tiempo, no puedo administrar mi tiempo si primero no tengo súper claro que necesito un tiempo para mí. Porque estamos hablando de tiempo de trabajo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las otras áreas de mi vida? También requieren de un tiempo de calidad, igual que este. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer en mi lista de labores, por eso hoy día nos enfocamos solo en tu día de trabajo, pensé en mi día de trabajo. Pero cuando yo hago la organización de mi tiempo, yo tengo que pensar que soy docente, pero soy ser humano. Por lo tanto, tengo familia, necesito tiempo libre para hacer mis actividades, como decía Patricia, me parece que comentó, ¿cierto? Patricia que comentó que, por ejemplo, ella hacía sus pinturas con flores secas, sus cuadros con flores secas. Ese es tiempo valioso de ella, es su tiempo y también tiene que estar dentro de su organización de tiempo. Por lo tanto, el docente no es aquella persona que parte a las 7 de la mañana, se acuesta a las 12, a las 2 de la mañana y se desenchufa y el otro día vuelve a ser docente. Ese docente es papá, ese docente es esposo, ese docente es pintor, es lector, ve sus series, o sea, ese docente es persona. Por eso que lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestras actividades por temas. Y no pueden interferir unas con otras. Y no me puedo sentir mal porque organicé mi tiempo familiar fuera de mi horario de trabajo. No me puedo sentir mal. No puedo. Por eso que ellos les decían, no puedo organizar mi tiempo sin un concepto de autocuidado. No puedo organizar mi tiempo porque si no voy a tener docentes súper organizados, en términos de planificación, súper planificados, pero todos enfermos. Claro, entonces, por ejemplo, yo decía, yo sé lo que debería haber dejado aparte, no haber contestado correo a estudiantes, pero como dije, eso es un TOC, entonces no puedo tener correo sin contestar. Sí, pero entonces... ahora hay una fórmula para contestar correos, que es dedicarle un tiempo solo a eso y no irlos contestando de a uno.
porque vas a toparte con estudiantes que te van a preguntar lo mismo. Y tonteras, sí. Y te van a preguntar exactamente lo mismo, por lo tanto vas a responder el mismo correo a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, vas a responder lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, si le dedicas una hora o un tiempo, un espacio de tu tiempo en el día solo a contestar correo, te vas a dar cuenta que vas a optimizar mejor, porque en el fondo el mismo correo que le contestaste a un estudiante te puede servir para contestarle a 2 o 3 más. Sí, pero que valoro mucho lo que tú estás diciendo del tema de que uno lo hace, estas cosas de dar respuesta a todo y rápido al tiro, siempre para sentirse quizás valorado, que todo lo estáis haciendo bien, y a veces no es necesario demostrar nada a nadie en realidad. Pero sí, se agradece todos los tips. Ahí voy a ir, me gustó eso de qué cosas podría haber dejado y si hay cosas que se pueden dejar realmente. Sí, súper, qué bueno, me alegro harto. Freddy. Sí, yo quería reflexionar junto a ustedes respecto a algo que tú mencionaste que para mí, y yo creo que para todos los que estamos acá, es muy importante, y es el autocuidado. Pero hay que situarse en el tiempo que vivimos ahora en el presente. La actividad, cuando nosotros éramos académicos en actividades presenciales, obviamente que teníamos más tiempo. Pero ahora que estamos en estas actividades que son netamente telemáticas, nuestro tiempo se ha ido esfumando. Y muchas veces tenemos que consumir el tiempo que dedicamos a las cosas personales, a las cosas familiares e incluso las cosas médicas por nuestro trabajo. Hay algunos malos conceptos que desgraciadamente se han ido estacionando en esta vida moderna, como es el hecho de que es mal visto si presencialmente uno se retiraba a las 5:30 cuando terminaba la jornada. La tendencia es que se quedaban los demás eran mejor considerados. Claro, o escuchaba el comentario, la zapatilla de clavo. Claro, bueno chicos, nos vemos esta mañana, pero ya te vas. Sí, ya te vas, O sea, la zapatilla de clavo, justo a la no hora. no es un sentimiento de admiración porque había cumplido yo con mi trabajo a las 5:30, sino que ¿cómo ya te vas y nos estamos quedando? Entonces, ese es el problema que yo veo y eso nos ha hecho permanecer muchísimas horas trabajando. Sí. Yo tengo un récord, un día estaba sentado aquí trabajando a las 6 de la mañana y ese día me paré a las 12 de la noche porque recién terminé todo lo que tenía que hacer urgente e importante para ese día. ¿Y qué nos ha significado? Problemas de vista, cambiar las lentes, y lo peor de todo es que nos ha cargado de estrés. No es una crítica a esta actividad que estamos realizando, porque si estoy presente es porque la consideré importante, ¿ya? En lo personal y para mi trabajo. Pero en nuestra academia, en la relación de nuestra docencia presencial, no asistíamos a tantas reuniones, por ejemplo. Entonces, se nos invita a muchas reuniones u otras salen de improviso. Por ejemplo, nosotros mañana teníamos una actividad de consejo de departamento. Entonces, oh, qué rico, pero parte a las 10. Ah, tengo 2 horas antes de la reunión, las aprovecho para lo que hoy día no voy a alcanzar a hacer. Sin embargo, se nos avisó a última hora que hay una actividad ahora de 8 a 10. Entonces, lo que yo ya tenía pensado, planificado, terminar, que no voy a poder hacer hoy día, terminar la mañana de 8 a 10, ya no lo puedo hacer. Entonces, esas son las cosas que nos ha llevado también esta pandemia, esta modernidad y también el uso de estos medios tecnológicos. El ser humano, lamentablemente, cada día que pasa tiene menos tiempo para las actividades personales, familiares y de cuidado con su salud. Y eso nos va a traer graves problemas de estrés, infarto, obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quería aportar y reflexionar con ustedes, distinguidos colegas. Así es, Freddy. Muchísimas gracias. Quiero ser súper respetuosa en el tiempo. Les compartí una guía ya que son ejercicios para organizar mejor el tiempo. Se los compartí en el chat. La idea es que lo descarguen y lo puedan ir trabajando. Voy a tratar de compartirlos con ustedes acá, a ver si lo puedo ver.
Ustedes me dicen si ven la pantalla. Estoy tratando de abrir el... ¿Ven? Sí, se ve. Sí, Loreto, sí. Dice cómo organizo mi tiempo. Este es un test, ya, otro test, que en el fondo la idea es que lo hagamos, por ejemplo, ahora y terminando el semestre, ya, por eso que en la parte final dice puntuación total actual, ya, y puntuación total posterior, ya. Aquí dice la posterior, ojalá Loreto. después de 2 o 3 meses. Loreto, ¿Sí? disculpa, no, es que se quedó en la pantalla donde se ve, no está el archivo abierto, pues no vemos el archivo abierto. Solo Ya, se ve la vamos ahora. carpeta. Exacto, solo se ve la Vamos ahora a Se ve carpeta. una carpeta con 3 archivos. Vamos a ver si se ve. Ahí debiera verse. Ahora sí, Ahí sí. ahora sí. Ya, perfecto. Ya, entonces esta es una guía que yo les dejo para ustedes para que trabajen de forma más rápida. Y como les digo, la primera es un test, ya, que la idea es que ustedes los hagan hoy día, ahora, ya lo respondan, vean su puntuación y después posterior, finalizando el semestre, o si quieren después de 3 meses y luego finalizando el semestre. Ya también lo pueden hacer así. Por ejemplo, hoy día agosto lo pueden hacer en octubre y después en enero, por ejemplo, ¿ya? Y acá está la interpretación, ¿ya? Para que ustedes lo vean. Después de eso, ¿ya? La idea es, que esto es muy personal y es para que ustedes se vayan ordenando y tiene relación con lo que vimos hoy día. Dice, si la organización no es la adecuada, ya escribe 3 formas características en las que malgastas tu tiempo. Es decir, pensemos por qué no hemos sacado mayor puntuación. No saber qué hacer pueden ser algunas de las respuestas, ser perfeccionista en ciertas cosas, lo que conversamos recién, no me deja tranquila si no respondo todos los correos rápido, no saber decir que no, es decir, un problema de carga de trabajo que aceptamos, intentar hacer varias cosas a la vez, ¿ya? O estimar el tiempo de forma no realista, ¿ya? Es decir, no, si esto lo saco en 10 minutos cuando yo sé que es una tarea que lleva más tiempo, ¿ya? Es decir, invitarlos un poco a reflexionar por qué no podría estar organizando mi tiempo. Y luego los voy a invitar a hacer esto. ¿Cómo gasto actualmente mi tiempo? Hay un calendario, aquí un horario, digamos, de 24 horas, y los invito a llenarla de manera semanal, ¿ya? Lo más realista posible. ¿Qué estoy haciendo a la 1 de la mañana, a las 2? Y aquí nos vamos a dar cuenta que a la 1 de la mañana a veces estoy trabajando, y a veces a las 2 también, ¿ya? No necesariamente durmiendo, a las 8 a lo mejor debería estar desayunando y estoy contestando un correo, ¿ya? Es decir, bien realista, que hagamos este ejercicio, sea una bajada, como una cacheta, sí, que hagamos la bajada de lo que estamos haciendo. Y después los voy a invitar a que hagan una distribución, como una torta, ¿cierto? Una distribución de su tiempo, ¿ya? De acuerdo a estas áreas, le van a poner color, ¿ya? Vida personal, porque quiero invitarlos a que vean de manera así muy visual en qué están gastando más tiempo, ¿ya? Cómo se está distribuyendo esta torta, que es lo que conversábamos recién. Ya para hacer lo del trabajo, dejo de hacer cosas personales, familiares, etc. O sea, quiero invitarlos a que vean de manera muy así, muy ilustrativa, muy visual, esta panorámica en términos de colores. Vida personal, familia directa, pareja, vida social, trabajo, estudio, ¿ya? Y luego, ya, puntos fuertes y puntos débiles, ya, identificar 3 puntos fuertes en la administración del tiempo, y ahí les va a servir el test que hicimos al principio. ¿Cuál creen ustedes que son? Mira, qué bueno que salió en este test porque yo esto lo hago, ¿ya? ¿Cuáles son aquellos puntos súper fuertes? Y luego aquellas dificultades en la administración del tiempo que también les va a servir ese mismo test que hicimos al principio. Elijan 3 que hayan obtenido 0, es decir, que no lo hagan, ¿ya? Y lo anotan acá y propongan alguna estrategia para solucionarlo. O sea, si estamos analizando que estamos y nos falta camino, entonces veamos cómo podemos resolverlo, ¿ya? Cómo podemos hacer estas estrategias. Y luego los invito a qué quieres o necesitas dar tiempo en tu vida en este minuto, ¿ya? Y que anoten con una X aquello que les gustaría en este momento darle un poco más de prioridad, ¿ya? Situarlos en un espacio más importante. Estudio, amigos, pareja, trabajo, salud personal, ocio, familia, otros, y lo anoten, ¿ya?
¿Y qué es lo que te sorprende de lo que has escrito? Aquí algunas preguntas como de reflexión. ¿Has escrito algo para lo que ya no encuentras tiempo? ¿Ya? ¿Y hay algo a lo que actualmente dediques tiempo y no esté reflejado? ¿Podrías considerar dejar cosas menos importantes, especialmente en tiempos de agobio? Es decir, los invito un poquito a ver, tuta, en los momentos de agobio, ¿puedo dejar de hacer ciertas cosas? ¿Ya? Para sentirme no tan abrumada con respecto a esto. Esta guía es para ustedes, ¿ya? Por supuesto que si alguien quiere compartirla, yo le voy a anotar en este minuto mi correo, ¿ya? Y si alguien me quiere enviar, por supuesto, el desarrollo de esta guía, aquella reflexión, si necesita alguna retroalimentación, yo feliz y encantada de poder ayudarlo, ¿ya? Les agradezco muchísimo la asistencia a este segundo taller, me voy muy contenta, creo que hemos reflexionado mucho, hemos conversado de temas que son súper interesantes y también hemos avanzado, o sea, por ejemplo, me pone contenta que ya, por ejemplo, Freddy, Carlos, Claudia, Romina ya como incorporaron elementos y también en su lenguaje. Esto me metí a este taller porque es importante, entonces ya en el fondo estamos incluyendo elementos que es súper importante tener y hacer conciencia y la invitación también a no perder el foco del autocuidado, ¿ya? O sea, docentes organizados, docentes planificados, pero docentes obviamente que se cuiden, que es lo más importante y es una de las invitaciones que obviamente me hicieron desde la Universidad de Atacama para poder compartir con ustedes. Ya es la preocupación que existe efectivamente por el docente planificado, pero un docente que sea feliz, que esté bien organizado en todos los aspectos de su vida y obviamente que se sienta más pleno. ¿Ya? Así que muchísimas gracias por su asistencia. Juan, no sé si quieres cerrar, mencionar algo. Ya le cedo la palabra a la directora Glenda, que va a cerrar la sesión de hoy. Sí, estimada Loreto, agradecerte tu tiempo en la preparación de los módulos, porque no es fácil preparar cierto material para el nivel de los profesionales y los académicos de la universidad. También requiere de mucho tiempo y de preparación. Agradecer lo asertiva que has sido, ¿cierto? Con las claridades que tienes, porque has apuntado directamente a lo que hacemos todos los profesionales en la universidad, obviamente la tuya también. Agradecer, ¿cierto?, la asistencia de todos los profesionales académicos. Nosotros tenemos acá de ciencias jurídicas, de facultad tecnológica, de medicina, ciencias de la salud, ingeniería, el UDA English Center, y en realidad ciencias naturales y la Facultad de Humanidades. Agradecer tu tiempo, agradecer a Juan toda la gestión y les invitamos a continuar con los talleres de los días jueves en este horario. Sabemos que los tiempos escasean, pero con la organización que nos da Loreto nos va a permitir estar en el tercer y cuarto encuentro. Gracias y excelente resto de la semana, perdón, de lo que venga. Un gusto. Sí, que tengan feliz viernes mañana, un abrazo para todos, merecido descanso el fin de semana. Muchísimas gracias y ojalá los pueda ver el próximo jueves. Los esperamos el próximo jueves con un tema bien interesante donde la creatividad va a jugar un rol sumamente importante dentro de lo que estamos hablando actualmente en la gestión. Que ya salió en esta clase, se anduvieron adelantando. Ah, ¿qué tal? Qué bueno, sí. Qué bueno. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Gracias Loreto, gracias a todos. Chao, gracias. Que estén bien. Chao. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, que estén muy bien. Chao. Ahí se quedaron el profesor Wilson. Bueno, no sé si es Wilson. El mejor. Ya. Loreto, bueno, muchas gracias. Muy buena la sesión de hoy y bueno, da una bocanada de lo que nos espera en la próxima sesión del próximo jueves con lo de incluir la creatividad en lo que es la gestión del tiempo. Sí, feliz. Me encantan los docentes también, bien comprometidos, también preocupados y que obviamente se incluyen con el poco tiempo que tienen, me pone